Hola, buenas tardes. Eugenia, buenas tardes. ¿Estás por ahí? Estupendo. Bueno, pues nada, ya son ya y media. Mientras se puede ir incorporando más asistentes, voy haciendo la presentación. Buenas tardes a todos. Soy Pedro Serrano, técnico de la Cámara de Comercio, y bueno, daros la bienvenida a este taller. Agradeceros el interés y indicaros que todavía haremos unos cuantos hasta final de este mes, que si os interesa podéis seguir apuntados a través de nuestra web. Son talleres que hacemos a través de este programa que llamamos Abre tu puerta al mundo digital. Es un programa que está cofinanciado por la Secretaría de Estado de Comercio y que es un programa que se llama de apoyo al comercio minorista. Bueno, hoy contamos con Eugenia Morlans, que bueno, pues, hemos hecho diversos talleres ya con ella en relación con Google y Google Ads, y la verdad es que yo he aprendido mucho y bueno, pues supongo que vais a disfrutar también vosotros hoy. Te dejo a ti que te presentes y que establezcas un poco cómo quieres que la gente se comunique contigo. Os pondré en el chat ahora pues un link a una encuesta, y si sois tan amables, pues antes de... Bueno, pues la contestáis cuando podáis. Es copiar el link y ponerlo en el navegador, ¿vale? En principio, agradecer también antes de que empieces, Eugenia, si no te importa, al Ayuntamiento de Inca, que a través de su departamento Inca Business, que han creado, que probablemente habréis oído hablar de él, porque están haciendo bastante publicidad en Inca con este organismo. Inca Business está haciendo bastante formación en gestión y con relación a la empresa. Bueno, nos contactaron y nos pidieron colaboración, y gracias a ellos pues hemos propuesto este proyecto, este taller. Y bien, pues es gratuito, como os decía, gracias a la cofinanciación del Gobierno, de la Secretaría de Estado de Comercio. Cuando quieras, Eugenia, no os quito más tiempo, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Genial, pues muchas gracias. Muchas gracias y gracias a todos por estar aquí. Vamos a intentar aprovechar bien el tiempo, que sé que estamos todos muy liados, estamos en un momento de mucha actividad, así que vamos a intentar aprovechar al máximo estas 2 horitas. Lo primero, simplemente deciros, bueno, me gustaría saber un poquito, que ahora os haré un par de preguntas para saber quiénes sois los que estáis ahí. Si me podéis contestar en el chat, vais a ver que tenemos tanto un apartado de chat y otro de preguntas y respuestas. Vamos a utilizar todos el de chat, si os parece bien, ¿vale? Así simplificamos y estaré yo atenta ahí si vais haciendo preguntas. La idea es que sea un taller participativo y que si tenéis una cuenta de Google My Business, que abráis directamente también vuestra pantalla y así vamos viendo todos a la vez cualquiera de las herramientas que os voy a ir comentando y me podéis ir haciendo preguntas o actualizando lo que os vaya bien, ¿vale? Entonces, simplemente, antes de empezar, me gustaría saber, para conoceros un poquito, os voy a hacer 3 preguntitas rápidas. Me gustaría que me digáis qué tipo de negocio tenéis, por favor, así también intento personalizar un poquito los ejemplos. Si podéis escribir en el chat. ¿Lo encontráis? ¿Sí? Centro de entrenamiento personal. Perfecto. Gracias, Pep. Escuela de idiomas. Restaurante, hotel. Muy bien. Clínica de estética. Perfecto. Tenemos un buen variado. Muy bien. Fotografía. Genial. Perfecto. Así también me hago una idea de si tenéis establecimiento físico o no y qué tipo de servicios o herramientas os pueden venir mejor. Perfecto. Otra preguntita rápida. ¿Tenéis ya acceso a vuestra ficha de My Business, de los mapas? ¿O no estáis seguros? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Una persona no. Vale. El resto sí. Vale. Genial. Perfecto. Muy bien. La mayoría sí que lo tenéis. Hay una persona que no, con lo cual hago alguna referencia a cómo empezar cuando no tenemos todavía ficha. Y última preguntita, si me podéis decir del 1 al 10, ¿cuál es vuestro nivel de conocimiento de esta herramienta, por favor? ¿Qué tal? ¿5, 6, 7? Perfecto, 6, 7. Bueno, entonces vamos... Uy, bueno, si tenemos un 0, pues tenemos que ir desde las bases. Vale, pero entiendo que sois varias personas las que también tenéis un poquito de conocimiento. Vale, genial. Simplemente recordaros que hay un chat de preguntas y respuestas que no es el que utilizamos, sino que utilizamos el otro, el de chat, ¿vale?
Perfecto, pues dicho esto, vamos a empezar. Voy a intentar ir desde la base, ya que hay algunas personas que habéis comentado o que no teníais ficha o que no tenéis conocimiento, pero lo bueno es que es una herramienta bastante sencilla de utilizar y que en 2 horitas nos da para ver todo. Lo dicho, si hay temas que no quedan claros o que no entendéis bien, decídmelo por favor. Antes de empezar, simplemente comentaros que Google My Business acaba de cambiar de nombre. No sé si lo sabéis, pero hasta hace muy poquito se llamaba My Business. Ahora seguimos utilizando un poco ese nombre, pues porque llevaba bastante tiempo llamándose así, pero ahora no os sorprendáis si veis que se llama Perfil de Empresa, ¿vale? Sigue habiendo el nombre de My Business todavía en muchos sitios de formación, sobre todo, y en muchos ejemplos anteriores, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a hablar un poquito primero del contexto que estamos viviendo. ¿Qué sucede actualmente? Estamos en uno de los momentos de mayor consumo del año, ¿verdad? La gente quiere comprar regalos, sale mucho, quiere ir a cenar con amigos, con compañeros de trabajo. Estamos además en un momento viviendo una crisis de suministros sin precedentes, con lo cual hay una gran oportunidad para todo lo local, ¿no? O sea, vemos mucha gente empieza a estar asustada de que no están llegando a tiempo un montonazo de productos, con lo cual claramente va a haber una priorización del consumo local. Y también estamos en un momento post-pandemia en el que el consumidor se ha vuelto mucho más digital que nunca, ¿no? Entonces, estos 3 elementos hacen que realmente sea una oportunidad muy, muy interesante para la gran mayoría o para todos nosotros los que estamos presentes hoy aquí, ¿no? Además, es un momento en el que a fin de año, no solo tras la pandemia, mucho comercio lo ha pasado muy mal, mucha empresa local también, es un momento en el que todos estamos un poquito más solidarios, con lo cual es un momento interesante para apelar a esa solidaridad, no solo a la hora de consumir localmente, de apoyar al pequeño comercio, y vamos a ver que se puede apoyar de una manera digital también, no solo a través de las compras, ¿no? Sino que también pues, a través de una reseña, a través de ayudando a subir pues, diferentes imágenes, comentarios, etcétera, ¿no? Con lo cual estos también son elementos importantes para tener en cuenta. Os voy a enseñar muy, muy rápidamente algunos datos de este estudio, que es muy interesante, muy completo, que habla del estado digital de diferentes países, ¿no? Aquí os he seleccionado algunas pocas diapositivas que hacen referencia a España para que nos situemos por qué es tan importante este tema, ¿no? Y que tengamos algunas cifras de referencia. En primer lugar, vemos cuál es lo que llamamos la penetración móvil de España. En España, sabéis que somos o en España o en nuestra región, somos una de las regiones que tiene mayor penetración móvil, que llamamos, veis que tenemos aquí un 118%. Esto quiere decir que hay más móviles que personas, ¿no? Con lo cual realmente el tema móvil es algo por todo el mundo muy importante, pero aquí vamos a ver pues algunas cifras características. Así como en el mundo digital casi siempre estamos por detrás de lo que sucede en el mundo anglosajón, es decir, en Estados Unidos, en Reino Unido, en el mundo móvil solemos estar por delante, o sea, somos de los países líderes en este tema, con lo cual pues también tenemos que mantenernos un poco más informados pues, de las tendencias y de las oportunidades que presenta este entorno. Si vemos, y disculpadme que están en inglés estas diapositivas, pero os traduzco simplemente aquellas diapositivas más interesantes. Veis que aquí nos dice, por ejemplo, cuál es el tiempo que destinamos a Internet al día, ¿no? Entonces vemos que aquí aparecen 6 horas, más de 6 horas le estamos dedicando de promedio a el uso de Internet, con lo cual realmente refuerza la oportunidad. Vemos además que a nivel de cuáles son las páginas web que visitamos, Google suele mantenerse siempre en primera posición. Es cierto que la gente más joven entra también mucho a Internet a través de las redes sociales, pero la gente que tiene algunos añitos, pues su punto de acceso es Google, con lo cual muchas veces decimos que Google es la puerta de entrada a Internet y por eso también reforzar la importancia de este tipo de fichas que vamos a comentar hoy, que aparecen pues, tanto en la parte de Google como en la parte más específica de los mapas. Si nos fijamos en qué consiste el uso que hacemos dentro de las aplicaciones, vemos que también el uso de Maps tiene un nivel de penetración del 77%. Hay que decir que estos datos, bueno, tienen en cuenta, por supuesto, el periodo de la pandemia en el que todo se ha acelerado muchísimo, pero así como hasta hace poquitos años nos parecía que era algo
no tan masivo, hoy en día hasta la gente más mayor, sea cual sea su ocupación, todo el mundo recurre mucho más a Internet, a las valoraciones y a los mapas, con lo cual realmente es algo muy masivo. También si tenemos en cuenta cuáles son las actividades que realizamos en Internet o a través de los móviles, vemos que cuando buscamos comprar algún producto o servicio, en el 87% de los casos nos dirigimos en primer lugar a Internet, o no en primer lugar, pero sí accedemos, consultamos, ya sea para buscar información, para buscar recomendaciones o para buscar una ubicación, con lo cual, pues simplemente vemos ahí que los datos realmente son aplastantes. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que como usuarios nosotros seríamos esa liebre que ha ido un poquito más rápido, pero como empresas o como profesionales vamos un poquito más lento, ¿no? Es cierto que como usuarios hemos integrado muy rápidamente todos estos cambios, ¿no? Del mundo móvil, del uso de ciertas aplicaciones, pero como empresas, como todo eso requiere pues, ciertos conocimientos y a veces ciertas inversiones, vamos un poco más lentos, ¿no? Entonces, en este contexto vemos que claramente hay una oportunidad. Y una oportunidad pues, especialmente interesante cuando hablamos de Google My Business, que como vamos a ver es una de las herramientas más sencillas y más económicas o gratuitas, que vamos a ver que es gratuita, pero todo lo que lleva tiempo, pues a mí no me gusta decir que es gratuito, ¿no? Es gratuito por parte de Google, por parte nuestra hace falta un poquito de tiempo, pero sí que es una oportunidad muy interesante para todos los negocios que estáis aquí presentes y en general para todo tipo de empresa, ¿no? ¿Cómo va a ser este taller? Va a ser, en primer lugar, un taller completo. ¿Y esto por qué lo digo? Porque casi siempre que hacemos talleres de este tipo, hacemos talleres de introducción, algunas pinceladas y yo luego os dejo referencias, pero no nos da tiempo en 2 horas de tener una visión global de todo lo que se puede hacer. En este caso, sí que vamos a hacer una visión global de todas las herramientas que se pueden utilizar para tener una ficha de My Business actualizada, completa y bien trabajada, ¿no? Es una herramienta y un taller especialmente sencillo, va a ser práctico, os voy a enseñar directamente la herramienta y me gustaría que también vosotros accedierais a vuestra ficha y me gustaría también que sea interactivo, ¿vale? Entonces que me preguntéis, porfa, cualquier duda que tengáis y siempre lo voy a enfocar mucho al negocio. ¿Esto por qué lo digo? Porque también en redes sociales, en Internet, es muy sencillo dedicar mucho tiempo a cosas sin ver realmente el retorno. Aquí lo bueno de esta herramienta es que es muy práctica, incluye información de horarios, direcciones, teléfono, con lo cual podemos muy fácilmente ver si lo que estamos haciendo obtiene resultados y si conseguimos pues, que haya gente que nos llame o nos visite, etcétera, ¿no? Todo es muy medible en este entorno y podemos identificar rápidamente si se refleja en un incremento de negocio, que es nuestro objetivo. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver en primer lugar un poquito en detalle explicar qué es lo que es, dónde aparecen estas fichas, para qué tipo de empresa viene bien, para quién es, para qué sirve, cuánto cuesta, cómo empezar y, como siempre, terminaremos con algunas fuentes de información. Es importante que tengáis estas fuentes de información porque, como sabéis, en el mundo digital todo cambia muy rápidamente. De hecho, justo estamos viviendo una semana en la que ha habido un cambio de nombre y un cambio que viene acompañado, por supuesto, de otros cambios, con lo cual es importante saber dónde acudir cuando necesitamos mantenernos un poquito actualizados, ¿vale? Entonces, hasta ahora, ¿dudas? ¿Todo bien? Si tenéis cualquier solicitud especial, por favor, decídmelo y así también lo tengo en cuenta para el desarrollo de la sesión. En primer lugar, ¿qué es? Google My Business, que ahora, como hemos comentado, acaba de cambiar de nombre, es una herramienta gratuita, muy importante, no piensan cambiarlo esto ni a corto ni a medio plazo, que nos permite controlar cómo aparece nuestra empresa, tanto en la parte del buscador como en la parte de los mapas. Con este perfil podemos conectar con clientes, publicar novedades, que muchas veces no utiliza esta parte más de red social, que nos permite ir comentando, igual que en las otras redes sociales, qué novedad tenemos a nivel de producto, a nivel de oferta, a nivel de evento, etc. Es importante intentar tenerlo en cuenta e intentar publicar de vez en cuando. Podemos indicar qué productos o servicios ofrecemos, podemos poner precios para que todo sea más visible. También podemos aceptar tanto llamadas, que es lo más sencillo, o pedidos online y muchas más cosas, ¿no? Esta es la definición
oficial que viene en la paginita de Google My Business, que ahora se llaman perfiles de empresa. En primer lugar, pues os enseño cuál es la página de acceso. Veis que aquí pues ya ha cambiado, nos aparece el nombre perfil de empresa, donde nos presenta de una manera general qué es lo que podemos hacer. Vemos también que hay diferentes secciones, todo esto va cambiando regularmente. Hay una sección más enfocada a restaurantes, otras minoristas, otros servicios. Siempre solemos tener tanto recursos prácticos como casos de éxito y veis que aquí en el pie de la página nos aparecen pues diferentes opciones a centro de ayuda, a la parte de formación, que os la comentaré un poquito más al final, y es muy interesante pues echarle un vistazo porque siempre hay cositas nuevas, ¿vale? Entonces, todo esto, Google va cambiando, los usuarios vamos cambiando, la tecnología también, y Google My Business en particular, pues así como inicialmente se llamaba Google Places, no sé si alguno de vosotros llegó a tenerlo. Luego todo esto está integrado en Google Maps y lo que era Google My Business hasta ahora, pues ahora se llama Google para empresas, ¿no? Entonces, simplemente que tengáis claro que todos estos nombres en general los utilizamos indistintamente y que se refiere al mismo producto, ¿vale? Google Maps es uno de los productos de Google que se nutre de estas otras fuentes de información. Antes de empezar, me gustaría de meternos un poquito más de lleno en materia. Me gusta siempre empezar con las ventajas y los inconvenientes de este tipo de herramientas. Y aquí me gustaría que me ayudarais participando un poquito, porfa. ¿Qué es lo que os gusta de este tipo de herramientas y qué desventajas le veis? ¿Qué beneficios le veis? La presencia, ¿qué más? ¿Por qué lo utilizáis o por qué os gusta? ¿Es fácil, rápido, muy bien? Por las reseñas también, permite recomendar. ¿Qué más? Es ágil, es un escaparate, es accesible desde móvil. Perfecto. Es medible, muy importante, muy dinámico, gratuito, súper importante. Permite recibir mensajes. Muy bien. ¿Y qué inconvenientes le veis? ¿Qué es lo que no os gusta de esta herramienta? Te deja hacer una web sencillita, perfecto. Caridad, ahora lo comentaremos. ¿Qué desventajas le veis a esta herramienta? El tipo de verificación, ¿a qué te refieres, Caridad? ¿Que no te gusta el tipo de verificación? ¿Que te cuesta un poquito verificarlo? Desventajas pocas, es cierto. Es muy dinámico. Coincido en que desventajas le veo pocas también. Vale, Caridad nos comenta que si alguien pone un negocio con dirección mala, no hay quien lo cambie. Pues esto lo vamos a comentar. Que cualquiera puede opinar. Ese para mí también es un... Ahí, Sara, sí que estoy de acuerdo contigo en que tenemos como esta exposición, ¿no? Siempre en el mundo de Internet. Que cualquiera puede opinar desde un cliente falso a un competidor, a un ex empleado que esté enfadado por lo que sea, o a alguien que esté simplemente aburrido, enfadado y que puede criticarnos, ¿no? O sea que es cierto que ahí esa parte es importante tenerla en cuenta. Se hace más en TripAdvisor, comenta Víctor, es cierto. En Google es más bien una reseña más en directo que no enlaza a Facebook. Eso no te gusta, Caridad. Ajá, vale. Es cierto que en el mundo digital hay diferentes grandes grupos de empresa. Uno es el de Google, donde está Google, YouTube, este tipo de mapas. Y es cierto que el otro gran bloque, digamos, que sería Facebook, Instagram, WhatsApp, pues tienen muchas veces no se ayudan, digamos. Muchas veces no colaboran entre ellos, pues porque son competidores, digamos. Vale, perfecto, genial. Pues muchas gracias. Intentaré tratar los diferentes temas que habéis comentado. Os comento un poquito lo que había puesto yo. En primer lugar, me parece que es una herramienta muy potente y muy masiva, como hemos visto pues, con las cifras que os he estado enseñando. Es una herramienta especialmente rápida de crear un perfil, de actualizar, de completar, de mantener, o sea, todo es mucho más ágil que en otras
en la mayoría de las otras herramientas, es gratuito, lo cual también pues, es un incentivo mayor para todos, es muy interactivo para lo bueno y para lo malo, porque hay veces que vamos a ver que hay gente que nos puede cambiar cosas, ¿no? Como bien comentabais antes. Entonces, es interactivo y hay que controlarlo. Es algo estratégico, que eso no lo habéis comentado vosotros, pero es estratégico porque es de Google y Google es la puerta de entrada de Internet, con lo cual es importante el intentar mantener actualizadas sus herramientas y utilizar, por ejemplo, la parte de publicaciones, ¿no? Que a lo mejor, aunque nos parezca que no es tan útil, si es algo que es de Google y que Google nos va a dar más visibilidad y nos ayuda a tener un mejor posicionamiento, a trabajar lo que llamamos el SEO local, pues os recomiendo utilizarlo. También es recomendable en el sentido que nos pueden recomendar, ¿no? Con lo cual es especialmente útil porque esa recomendación no solo ayuda a que la gente vea que nuestro servicio es o bueno o vean otro tipo de opiniones, digamos, no solo las nuestras como dueños de negocio, y también nos permite pues justamente el que gracias a esa recomendación posicionemos mejor, ¿no? También es muy flexible, es decir, que en todo momento podemos cambiarlo. Nos comenta Víctor también que podemos contestar a reseñas en corto tiempo. Eso es cierto también que la mayoría de las herramientas nos permiten contestar así muy rápidamente, pero es cierto que es especialmente ágil y que también acepta reservas, efectivamente. Como temas negativos para comentar, lo que hemos dicho ya, ¿no? Tenemos una exposición, una gran exposición, pero que nos guste o no, o la controlemos o no, vamos a estar ahí y la gente nos va a poder criticar, ¿no? Es decir, que pueden existir fichas de My Business, de negocios que a lo mejor no la controlan, que aunque ellos no hayan abierto esas fichas, al igual que TripAdvisor, alguien las puede abrir y puede criticarlos de todas maneras, ¿no? Entonces, es cierto que hay una gran exposición y que hay que saber cómo funciona, para poder contestar correctamente, para poder manejarlas y llevarlas a buen terreno. O sea, muchas veces una crítica no es tan importante en función de cómo contestamos nosotros. Es decir, que hay veces que una buena respuesta es mucho más valiosa que el que no haya habido crítica, y hay veces que al revés, cuando hay una crítica, si contestamos mal, pues podemos hundirnos un poquito más, ¿no? Entonces tenemos esta parte como de vulnerabilidad, no solo por las críticas, sino por lo que comentábamos de que alguien se puede fácilmente cambiar un horario, cambiar a una ubicación relativamente fácilmente, que ya lo vamos a comentar ahora un poquito más adelante, y también pues que hace falta cierto mantenimiento, mucho menor que en cualquiera de las otras plataformas digitales, y un poquito de conocimiento, pero también es de las herramientas más sencillas que hay para utilizar. ¿Bien? Entonces, visto esto, vamos a ver pues en detalle dónde aparecemos. Sabéis que aparecemos pues tanto en la parte de, muy bien, Caridad, que nos comentas el tema de la credibilidad, de la profesionalidad, es cierto, que lo vamos a ver también más adelante. Podemos aparecer tanto en la parte del buscador como en la parte de los mapas. Y lo interesante es que aparecemos no solo cuando nos buscan a nosotros, ¿no? Que ahí pues estamos aportando una información interesante porque incluimos pues fotografías, reseñas, horarios y teléfono, lo cual suele ser especialmente útil y algo muy concreto, sino que también lo interesante es aparecer en búsquedas genéricas, ¿no? Por ejemplo, aquí yo escribo, estoy buscando un restaurante en Calanova, veo que lo que me aparece mejor posicionado son los mapas. Esto podemos decir que es posicionamiento orgánico, natural, es SEO, es decir, yo no estoy pagando por esto y estoy apareciendo en una búsqueda intentando captar o con la posibilidad de captar a un potencial cliente gracias a una palabra un poquito genérica, no directamente relacionado con el nombre de mi negocio, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si ya vosotros ya la mayoría habéis dicho que tenéis esos perfiles, os animo a que veáis con qué búsquedas estáis apareciendo. Ahora os voy a enseñar yo la parte de estadística si no la tenéis muy controlada, para que identifiquemos si realmente estamos apareciendo solo en palabras de marca o si también estamos apareciendo en búsquedas un poquito más genéricas, ¿no? Entonces, en este caso, ¿por qué estamos apareciendo con una palabra como esta? En primer lugar, nos fijamos en las palabras clave. ¿A qué llamamos palabras clave? Aquellas combinaciones de palabras que utilizamos para buscar algo, un producto, un servicio. Veis que aquí yo estoy buscando un restaurante en Calanova
¿Y qué me va a parecer mejor posicionado? Pues todas aquellas fichas que incluyan esas dos palabras, ya sea en el título, ya sea en la descripción, ya sean las reseñas, ¿no? Entonces, os animo a utilizar todas aquellas palabras que para vosotros son más importantes. En este caso, veis que estamos utilizando pues tanto la ubicación de Porcalanova, que forma parte del nombre. También estamos utilizando, por ejemplo, aquí en este ejemplo, el tema de la terraza, porque es algo especialmente interesante. Y veis que aquí, pues en el resto de las empresas que aparecen bien posicionadas, en esta, por ejemplo, se utiliza la palabra restaurante en una de las reseñas o en la página web y por eso Google permite que aparezca esta ficha en un resultado genérico. ¿Sí? Entonces, os animo a todos, a cada uno de vosotros, que para vuestro negocio hagáis primero, penséis en esas palabras que describen mejor vuestro negocio, que hagáis una búsqueda y que veáis si los mapas realmente es uno de los elementos que destaca Google a nivel de resultados. Si Google destaca los mapas a nivel de resultados, significa que para vosotros es especialmente importante el trabajar este área dentro de vuestra estrategia de marketing digital. ¿Sí? Entonces, si no aparecen los mapas, sino que aparecen simplemente o webs o noticias u otro tipo de información, vamos a ver que aún así es muy interesante el actualizarlo, pero digamos que no va a ser tan estratégico como en este tipo de casos de servicios locales, productos locales o de cualquier otro tipo de negocio en el que el mapa aparezca de una manera mucho más habitual. ¿Sí? Entonces, ¿para quién sirve este tipo de fichas? En principio sirve para cualquier negocio. Es decir, y os he puesto aquí 3 ejemplos de negocios que no tienen una ubicación física concreta, ¿no? Porque es una de las preguntas que suelen hacer más habitualmente cuando empezamos. Veis aquí, por ejemplo, está la ficha de My Business mía. Yo como freelance, pues hay veces que sí que pongo mi dirección. Ahora justo para el ejemplo la he quitado pues para que veáis que como yo trabajo con la península también, pues puedo simplemente poner que ofrezco mis servicios en toda la península, por ejemplo. Entonces aquí aparecerá de todas maneras mi horario, mi teléfono de contacto, etcétera, pero no estará vinculado a una ubicación concreta. En este segundo ejemplo, esto es una tienda online donde vemos que pueden incluir aquí diferentes productos con sus precios. No hace falta tampoco que haya una ubicación en particular, pero vamos a ver que luego las cifras, las estadísticas son muy buenas y nos permite de todas maneras llegar a muchísima gente, con lo cual os animo eso, si teníais la duda de si teniendo dirección o no podéis hacerlo, o si no tenéis un local en el que recibáis a la gente, pues sí que es especialmente interesante también. En este último ejemplo os enseño un catering donde pues tampoco reciben a la gente en su local, por mucho que sí que lo tienen, sino que ofrecen su servicio en toda la isla de Mallorca, ¿no? Entonces simplemente vosotros definís el área de actuación, digamos, y podéis tener una ficha con todos sus elementos. Para comentar un poquito, veréis que en estas fichas los diferentes elementos que incluimos, tenemos por ejemplo un título, que veis que en todos estos que os estoy enseñando incluyen mucha descripción y mucha palabra clave, incluyen descripciones aquí en esta parte. Entonces, esto os lo enseño porque ahora cuando veamos el detalle vais a ver que hay diferentes campos que podemos completar. Muchas veces las personas que tienen o los negocios que tienen fichas de My Business no muy trabajadas, las tienen un poquito incompletas y simplemente incluyen el nombre de su empresa. Si simplemente incluimos el nombre de nuestra empresa, lo que vamos a conseguir es aparecer cuando nos busquen a nosotros directamente, pero lo que queremos es que nos encuentren cuando buscan un producto o servicio de lo que nosotros ofrecemos. Entonces, para que Google entienda eso y pueda darnos mayor visibilidad, nosotros se lo tenemos que explicar. Se lo explicamos a través de palabras, a través de frases, de descripciones. Todas esas palabras las vamos a incluir en los diferentes apartados que nos pone a nuestra disposición Google. Es decir, en el título, en la descripción, en las publicaciones, en los productos o servicios que subimos, etc. Nos pregunta Caridad si en las estadísticas nos enseñan o nos indican cuáles son las palabras claves por las que nos encuentran. Sí que se puede, Caridad. Ahora lo vamos a ver, ahora entraremos directamente a la herramienta y os iré enseñando las diferentes funcionalidades, ¿vale? Pero lo primero, a modo de presentación, eso, podéis tener una ficha, aunque no tengáis o una dirección física o un local,
Y os animo pues a que veáis cuáles son los diferentes elementos de esta ficha y que los tengáis lo más completos posibles, porque así tenéis mayor posibilidad de que Google cruce lo que vosotros hacéis con lo que alguien está buscando y tengáis pues mayor conocimiento de marca y mayor negocio en consecuencia, ¿no? ¿Para qué sirven este tipo de fichas? Pues en primer lugar, para hacer negocio, ¿no? Para tener una imagen más profesional, para que nos conozcan, para que nos vean, para que nos encuentren, ¿no? Lo primero, que no lo he puesto aquí, pero es para que nos encuentren. Si alguien nos busca, nos encuentra fácilmente, nos puede llamar, puede llegar fácilmente a donde estamos, si es que tenemos una dirección física. Si no, nos pueden dejar reseñas también, súper importante, pueden subir fotos y esto es algo que tenemos que ser conscientes porque luego podemos incentivarlos de algún modo, ¿no? Si vemos que eso es algo importante y que nos ayuda, pues es importante también que cuando tenemos un cliente o cuando realizamos cualquier tipo de servicio, luego pues a la hora de preguntar qué tal ha ido, pidamos también pues esa parte de feedback y de recomendación. También la gente puede preguntarnos cosas antes de haber consumido nuestro producto o nuestro servicio y pueden reservar también directamente, que vamos a ver algunas de las herramientas. ¿Cuánto cuesta? Hemos visto ya que es una herramienta gratuita, ¿no? Y eso es algo que lo hace especialmente interesante. Pero habréis visto también, si gestionáis fichas, que siempre nos aparecen anuncios de avisos de anúnciate fácilmente, aparecen diferentes llamadas a la acción y de hecho si nos metemos aquí en Maps directamente, vemos cómo veis que aquí este resultado, por ejemplo, aparece como anuncio y el de arriba también aparece como anuncio, ¿no? Entonces, de un lado podemos tener el producto de manera gratuita, pero por otro lado podemos promocionarlo un poquito más a través de el programa publicitario de Google, que se llama Google Ads, que probablemente lo conozcáis o lo habéis probado. ¿Me decís, porfa, en el chat quiénes habéis probado ya Google Ads? ¿No? ¿Nadie lo ha probado? ¿Sí? Uno. A ver, ¿alguno más? ¿Aún no? Vale. Un par sí. Perfecto. Bueno, si queréis saber un poquito más cómo funciona, en esta sesión nos vamos a centrar mucho en lo que es My Business, pero os animo a que veáis también otra de las sesiones, otro de los talleres en los que hablamos en particular de Google Ads y que podéis ver pues, cómo funciona y cómo vincularlo a esta parte de los mapas, ¿vale? Que es especialmente interesante. También sabréis que Google en general suele dar cupones, créditos de 80 euros. Hay algunos de más dinero, otros de menos dinero, pero este es el cupón estándar para que probéis una cuenta nueva. Entonces, si no habéis probado nunca una cuenta de Google Ads, es decir, una campañita de publicidad, ya sea en el buscador, ya sea en esta parte de los mapas que os enseñaba, podéis pedir o haciendo una búsqueda o si queréis luego conectáis conmigo a través de LinkedIn y me lo podéis pedir si os cuesta encontrarlo y os dan este crédito para que podáis probar una campaña una vez que invirtáis 45 euros. Entonces, invertís 45, Google os regala 80, con lo cual podéis hacer una prueba de 125 euros que para estos días, la verdad, de prefiesta viene muy bien para hacer una prueba y para tener pues este impulsito en un momento especialmente propicio. Pregunta Pep que cuándo se hace el taller de Google Ads. Me parece que no hay ningún otro taller ahora mismo agendado porque ya está finalizando este ciclo, pero vais a ver que al final del taller os voy a dar toda una serie de enlaces donde podéis acceder no solo a los talleres que están grabados de la Cámara de Comercio de la anterior sesión, sino que podéis, pues os animo a mirar en la página web donde os habéis inscrito, ¿vale? Para ver si es que ya hay alguno agendado y si no, pues para estar informados de cuándo se agenden los siguientes. Entonces, ¿cómo empezamos? Lo primero, los que no tenéis ficha, os animo pues que vayáis a la paginita de Google My Business que hemos visto antes, que ahora vamos a acceder directamente y así os lo enseño en directo, que busquéis vuestra empresa y vais a ver que en algunos casos las empresas ya están dadas de alta por mucho que nosotros no tengamos su propiedad, es decir, que no tengamos la posibilidad de actualizar la información, ¿no? Entonces, en el caso de que la empresa ya esté creada, lo que vamos a hacer es
reclamarla, es decir, de avisar a Google de que esa empresa es vuestra. Google lo que hará es, os hará o bien una llamada telefónica, si ya tienen registrado vuestro número de teléfono, o si estáis creando una ficha nueva, os enviará una tarjeta a casa en la que aparece, a casa o a la dirección del negocio más bien, en la que aparece un código que es el que os permite confirmar que efectivamente estáis en esa dirección y que podéis gestionar esa ficha de empresa, ¿vale? Entonces, en casos como lo que os he enseñado antes, en los que no estaba asociado a una dirección en concreto, no quiere decir que yo en ningún momento haya puesto una dirección concreta, en mi caso, por ejemplo, sino que si se pone esa dirección, os envían una ficha y una vez que habéis verificado esa ficha y que vosotros estáis ahí, podéis ocultar la dirección. Pregunta Leonor si se puede abrir una misma ficha para dos negocios diferentes. Depende un poco, Leonor. Hay algunos edificios en los que hay muchos negocios diferentes, no sé si te refieres a eso, en los que, por ejemplo, un centro de negocios o un edificio en el que haya un montón de oficinas, entonces sí que puedes abrir diferentes fichas para una misma, lo estoy diciendo al revés, o sea, son diferentes fichas para una misma dirección. Tú lo que dices es si en una ficha tienes dos negocios, vale, o sea que estamos hablando de lo mismo. Tú te refieres a dos fichas para una misma dirección, sería, o sea, te recomiendo tener una ficha para el hotel, otra para el restaurante. ¿Qué puede suceder? Que hay veces que cuando no tienes una entrada independiente o carteles independientes, hay veces que Google te las unifica y te dice esta ficha está duplicada y te pide que hagas una única ficha con los dos negocios, digamos, ¿no? Yo aún así te recomiendo que pruebes el tener una ficha para el hotel y otra ficha para el restaurante. Y ya os digo, yo la verdad que justo ahora tenía unas fichas que estaban separadas, porque además eran eso, dos puertas independientes y dos servicios independientes, por mucho que fueran parte de la misma empresa, y ahora justo veo que en algunos casos me los están unificando. Pero bueno, os recomiendo aún así que lo probéis. Y el tema de los idiomas, no, la ficha por defecto viene en un único idioma. Yo ahí lo que os recomiendo es que si trabajáis mucho con algún idioma en particular, que utilicéis palabras en ese idioma. Pero en principio solo tenemos espacio para poner la ficha en un idioma principal, ¿no? Lo cual no impide eso, que utilicemos palabras también orientadas a otros idiomas. Bueno, entonces, vamos a avanzar un poquito. Una vez que hemos o reclamado una ficha que ya existe o creado un perfil de una ficha que todavía no tiene presencia, lo que vamos a hacer es completarlo, ¿no? Como veis aquí, paso número 2, vamos a personalizarlo, es decir, añadir horarios, fotos, etcétera, y luego vamos a gestionarlo, es decir, intentar conseguir que esta ficha tenga mayor actividad, mayor visibilidad y que genere mayor negocio, ¿no? También vamos a intentar pues, que haya mayor movimiento a nivel de reseñas, conectar y, una vez más, pues siempre para intentar llevarlo a que haya más negocio. Uno de los cambios principales del nuevo nombre de Google My Business es el permitir o el forzar de algún modo el acceso directamente a las fichas desde el buscador o desde el móvil, ¿no? ¿Y esto por qué sucede? Google quiere potenciar este servicio y hay mucha gente que no es realmente consciente de que existe un producto que se llama Google My Business. Mucha gente no sabe acceder, es decir, que no saben que si tú pones Google My Business puedes ir ahí a ver tu ficha y actualizarla, con lo cual lo que hacen es que directamente, si tú eres el dueño de ese negocio, te va a aparecer este tipo de herramientas directamente en el buscador para que tú lo actualices desde aquí, ¿sí? Entonces, antes de avanzar, pregunta Paqui también si puede haber dos fichas del mismo negocio, que si es contraproducente. Si es dos fichas de exactamente lo mismo, Paqui, en principio, al poquito tiempo, Google te lo identifica, que es lo mismo, y te va a decir, esta ficha es duplicada. ¿Y qué va a hacer? Te va a sumar y a unir tanto las reseñas como las fotografías y te va a permitir a ti seleccionar pues o qué descripción mantener o si quieres, cómo lo quieres organizar. Entonces, no es que sea contraproducente, es decir, si dos fichas te permiten llegar a más gente, está bien, pero puedes unir, digamos, los beneficios de tener dos fichas para tener una única ficha más potente, ¿no? No sé si he contestado a
a tu duda. No es contraproducente, pero eso suele ser bueno y lo que sucede es que Google las unifica, ¿sí? Avanzo entonces. Entonces, podemos acceder a Google My Business o directamente desde el buscador o a través de esta aplicación, que me parece que según con este cambio de nombre la idea es que esta aplicación desaparezca dentro de poquito, pero si la tenéis podéis seguir utilizándola. Y si no, lo que vamos a ver ahora es sobre todo pues, a través de esta plataforma, ¿no? Que es el administrador de perfiles de empresa, ¿vale? Entonces, como vais a ver que hay ya un taller de este tipo grabado, lo que voy a hacer para que sea un poquito diferente y más interactivo este taller es enseñaros la herramienta pues directamente desde donde la gestionamos, ¿vale? Y os voy a enseñar, vamos a dedicar un buen ratito a ver este ejemplo y cada una de las funciones por separado, ¿vale? Entonces, utilizo este ejemplo, que es el de un restaurante que está situado en Calanova, perdón, y vamos a ir viendo pues todas estas diferentes opciones que aparecen en el menú de la izquierda. Y os voy a ir comentando pues qué es cada una de ellas, cómo podemos mejorarlo y qué información podemos sacar de aquí, ¿no? Entonces, lo primero, veis que aquí pues estamos en la página de inicio. En esta página de inicio, primero nos dicen, vemos lo que se llama en marketing una llamada a la acción, en la que nos animan a dejar actualizaciones, es decir, el que pongamos pues tanto actualicemos temas de horarios como temas de publicaciones, que vamos a ver, os voy a explicar luego cómo funcionan, con cualquier tipo de novedad, de oferta, etcétera. También nos anima a que sumemos fotos de nuestro local, de nuestro equipo, etcétera, a que creamos un anuncio, por ejemplo, como estos que os he enseñado antes, y aquí nos indican pues, cuáles son los cambios que está introduciendo Google con este cambio de nombre. Hay un pequeño videíto que os animo a verlo si no lo habéis visto aún. Nos aparece toda una parte de estadísticas, que ahora vamos a comentar un poquito más en profundidad. Veis aquí también que nos aparecen las fotos que han ido subiendo los clientes con el número de visualizaciones, es decir, con la cantidad de veces que se han visto estas fotos. Nos aparece también las publicaciones que vamos haciendo, la última, las reseñas con sus puntuaciones, con la posibilidad de responder. Vemos también que nos va indicando si el perfil está completo o incompleto. Esto es un pequeño error bastante habitual que nos dice que añadamos el logotipo cuando en este caso ya está añadido. Y es normal que no se actualice. Entonces veis que si no tenéis el perfil completo al 100% es habitual y es algo que, digamos, es un error por parte de este tipo de herramientas. Me he saltado aquí esta parte que nos indica cómo podemos conseguir más reseñas. Las reseñas, veis que aquí yo puedo enviar este enlace en el que de una manera directa, solo a través de un clic, quien reciba este enlace puede dejarme una valoración, ¿no? Entonces, este enlace yo puedo compartirlo o en mis redes sociales, que puede ser un Facebook, un Twitter, o mandarlo directamente por WhatsApp. Entonces, esto si no lo utilizáis, os animo a utilizarlo, porque la verdad que muchas veces hay gente que está encantada con vuestro producto, vuestro servicio, pero que si no le pedimos la reseña no tiene muy claro o no le sale de una manera más espontánea hacerlo, ¿no? Entonces, si nosotros le mandamos ese enlace directo y además intentamos pedirle pues de una manera amigable el que nos deje esa reseña, es decir, por ejemplo, cuando finalizamos una entrega o un servicio, como parte de nuestro servicio al cliente, preguntamos qué tal ha ido, si todo ha ido bien, y le decimos pues, que si está contento con su experiencia, que si por favor puede dejar una reseña, ya que así nos ayudaría mucho, ¿no? Entonces, podemos hacerlo o como un cierre, digamos, de proceso de venta, o podemos hacerlo también con algún tipo de incentivo, ¿no? Déjanos una reseña, participa en algún sorteo o algo así. O apelando un poco a la parte esta de la solidaridad que os comentaba antes, ¿no? De apoya al pequeño comercio, déjanos una reseña y nos ayudarás mucho. Nos comenta Tere, nos pregunta Tere que si hay alguna manera de que la gente deje reseñas anónimas. No, en Google no se puede. Tienes que estar sí o sí logueado para dejar una reseña. No quiere decir que no haya gente que tenga perfiles falsos o que tenga emails con nombres no identificables, pero dejar reseñas anónimas no se puede. Siempre tienen que estar vinculadas a un email, pero es cierto que cualquiera puede crear un email fácilmente con un nombre falso, con lo cual pues vendría, por mucho que diga un no tajante, sí que podría
es relativamente sencillo el crear un email y dejar una reseña que sería bastante anónima, ¿no? Entonces, ¿aquí qué vemos también? Pues vemos cómo podemos ver cómo aparecemos en búsqueda, cómo aparecemos en mapa, cómo podemos compartirlo, que esto sería pues el mismo acceso que os he enseñado antes. Y nos pregunta Víctor también si podemos borrar una reseña o si se borran solo si hay nuevas reseñas. No, contesto primero a la segunda pregunta, Víctor, que es más rápida. No se borran las reseñas, o sea, las reseñas quedan ahí. Si hay una reseña que podemos justificar, que ahora cuando veamos ese apartado, yo puedo indicar que una reseña está mal por alguna razón, que ahora os enseñaré pues, en el desplegable cuáles son las posibles razones por las que yo puedo denunciar un cierto tipo de contenido. No es sencillo, pero cuando algo o no es sobre mi establecimiento o puedo de algún modo justificar que esa persona o no ha estado ahí o lo que sea, podría llegar a borrarle. No es lo habitual que se borren y es difícil borrarlas, pero se puede denunciar algo que no os parece correcto. La manera más sencilla de borrar o de pedir que se elimine una reseña es cuando utiliza un vocabulario no adecuado, ¿no? Es decir, si se insulta, se incita al odio o algo así, se puede conseguir que relativamente fácilmente se elimine una reseña, pero si no, es bastante complicado. Bien, entonces avanzamos, terminamos de ver qué es lo que podemos, cuáles son las herramientas que nos presenta aquí en la home y luego las vamos a ir viendo una a una. Vemos aquí, por ejemplo, pues que podemos, que Google nos sugiere que veamos qué cambios hay a nivel de actualizaciones. ¿Y esto por qué nos lo sugiere? Porque hay veces que nosotros podemos ir actualizando contenido, pero muchas veces son los usuarios, cualquier persona que está, pues, que ha visitado un establecimiento puede indicar pues, que la dirección no es exactamente esa, que el horario ha cambiado, que el teléfono ha cambiado, y esta actualización a nosotros como dueños de una ficha nos llegará un aviso. Entonces, si tenemos acceso a esta parte de administrador de perfiles de empresa, os animo a que cada cierto tiempo estéis o bien pendientes de estos avisos que os llegan o que os metáis aquí para revisar los cambios, ¿vale? Ahora contesto, Josep, termino simplemente esta parte de aquí y contesto a tu pregunta. Podemos también añadir administradores a una misma cuenta. ¿Esto por qué es importante? Porque nosotros no debemos compartir las contraseñas de nuestra cuenta de Google con diferentes personas. Si colaboramos con alguna persona que nos ayuda a llevar el marketing, a llevar el contenido, que nos ayuda a llevar las redes sociales, por ejemplo, o queremos contratar a un profesional para que nos ayude a mejorar nuestra ficha, lo que vamos a hacer es enviarle una invitación para que tengan un acceso independiente. Así yo cuando quiera ya no trabaje con esas personas, por ejemplo, voy a quitar su acceso, pero no voy a compartir mis contraseñas, ¿vale? Además, probablemente si habéis intentado compartir contraseñas ya, vais a ver que cada vez es más complicado porque Google te pide o te identifica que estás entrando desde un ordenador diferente o te pide confirmar el acceso a través de una llamada, de un código que envía a tu teléfono y no es tan sencillo, ¿no? Con lo cual, os animo a eso, si varias personas diferentes acceden a una misma ficha, siempre lo hagáis pues desde aquí, cada uno con su propio acceso, ¿vale? Vamos a ver también aquí el acceso a las estadísticas y contestaré pues a lo que preguntabais antes de cómo podemos ver a través de qué palabras nos ha encontrado la gente. Nos comenta Josep, antes de avanzar y de meternos a ver cada una de las herramientas, que TripAdvisor está a años luz en la gestión de reseñas. Es cierto que TripAdvisor está mucho más basado justamente en, como su nombre indica, en el consejo de viajes, ¿no? Y una parte muy importante, por no decir la principal, es la parte de las reseñas. Google, esta herramienta no está tan basada en las reseñas, es decir, que no es su foco, sino que es un plus, sino que su foco es el localizar en el mapa, en el horario y en digamos, esa parte un poco más concreta, ¿no? O sea, esto es más como un directorio inicialmente que luego pues, se ha ido completando con la parte de reseñas. Es cierto que tiene menos reseñas en general, pero no siempre. Es cierto que esta herramienta también cada vez ha ido tomando más protagonismo y bueno, sí, o sea, me parece
podríamos decir que está a años luz, pero como creo que no es como tan generalizable para todo tipo de producto o servicio y que en el caso de Google, al ser, digamos, al formar parte del principal buscador, pues es muy estratégico y que en cualquier caso ambas herramientas pueden convivir perfectamente o deben convivir, o sea, tanto un TripAdvisor como un Google Perfiles de Empresa, con lo cual creo que es importante de todas maneras completarlo bien. Efectivamente, Víctor, las reseñas están bastante en auge y bueno, y es una oportunidad. Y lo dicho, que no es, que son complementarios, ¿no? Leonor nos comenta que las reseñas en Google son más importantes para profesionales que para negocios físicos. Bueno, no sé, ahí Leonor no sabría qué contestarte. Yo creo que para todos es igual de importante, o sea, tanto para un profesional como para un negocio físico. Me parece que en ambos casos es especialmente estratégico y especialmente interesante, creo. Bueno, vamos a ir avanzando. Por ahora, ¿me seguís bien los que estabais un poquito más, los que partíais de una base un poquito más baja? ¿Sí? Vale, si alguien está un poquito confundido en este inicio, por favor que me avise y si no, lo que vamos a ir haciendo es ir viendo las diferentes pestañas que nos aparecen aquí a la izquierda y vamos a ir explicándolas. Voy a empezar por las más importantes para luego ir viendo las que son, digamos, más anecdóticas o que no son tan importantes, ¿no? Vamos a empezar primero con la parte de información. En la parte de información voy a incluir pues toda aquella información más importante relacionada con dirección, con horarios, con descripciones, etc. Veis que aquí, por ejemplo, antes de empezar, me aparece un aviso que me dice pues, que ha habido cambios en mi ficha y que los tengo que revisar y que aceptar si estoy conforme, ¿no? Entonces, ¿esto por qué sucede? Porque ha habido algún usuario, algún cliente que ha ido a este establecimiento y que ha dicho pues, que ahora vamos a revisar qué es lo que me aparece marcado dentro de la ficha, que habría que actualizar alguno de los elementos, ¿no? Entonces, aquí ¿qué vemos primero? Pues vemos un título bastante completito, como os comentaba antes. Vamos a intentar incluir lo que llamamos palabras clave, descripción. Aquí veis que incluso se está incluyendo un emoji para intentar captar más la atención y esto lo modificamos pues simplemente yendo aquí sobre el lapicito, cambiamos y esperamos a que Google lo actualice. A nivel de categorías es importante revisar todas las categorías que nos sugiere Google e intentar incluir todas aquellas que se adapten a lo que nosotros hacemos. Cuando no tenemos una ficha actualizada, en general tenemos una única ficha y no intentamos aportar más información. ¿Qué sucede? Que si completamos todo esto y ponemos muchas más categorías, Google tiene muchas más posibilidades de incluir nuestro resultado en una búsqueda, pues por ejemplo, de restaurante mediterráneo o de arrocería o de cócteles, por ejemplo, en Calanova, ¿no? Entonces, muy importante, nos vamos aquí también al lapicito y miramos dentro de las categorías que nos sugiere Google cuáles se adaptan a lo que nosotros hacemos. Nos comenta Leonor que en su caso no hay actividades que encajen con lo que tú haces. En ese caso no, tienes que ajustarte a las categorías e ir revisando cada cierto tiempo para ver si Google ha sumado alguna categoría. Ahí lo que te recomiendo es que utilices aquella que se adapta un poquito mejor y que luego te apoyes mucho más en toda la parte de descripción, de publicaciones y de fotografías para asegurarte de que quede claro qué es lo que tú ofreces. Es cierto que a veces sucede y que Google lo que tiene en cuenta pues son aquellas categorías que más se buscan. Si ofrecéis algo un poquito más o novedoso, un poquito más diferente, un poquito más nicho, pues a veces sucede que no está exactamente esa categoría. ¿Qué vamos a hacer después? Completamos, bueno, nos aseguramos de que la dirección esté bien. Vais a ver que en Mallorca y en los sitios que utilizan diferentes idiomas, en particular, hay veces que las direcciones que utilizamos no siempre aparecen escritas del mismo modo, porque hay veces que se utiliza el Illes Balears en catalán o que ponemos avenida completo en lugar de la abreviatura. Entonces aquí pues es importante intentar siempre poner
ponerlo de la misma manera que lo tiene Google en Google Maps. Y no solo aquí, sino que también en nuestra página web o en los diferentes elementos en los que incluyamos nuestra dirección. Esto es lo que llamamos el SEO local. Si utilizamos la misma dirección por todo y utilizamos la que nos dicta Google, que es la puerta de entrada de Internet, pues tendremos mayor posibilidad de aparecer fácilmente o de que nos localice Google como una misma empresa localizada en ese sitio, ¿sí? Entonces, recomendación, más allá de Google My Business o de los perfiles de empresa, intentad utilizar siempre exactamente la misma dirección en toda vuestra presencia digital. Vemos aquí que están los horarios, que podemos editar, que os animo a que... Parece que no, dice Víctor, pero que la recomendación es importante. Gracias, Víctor, efectivamente. Os animo también a actualizar cuando hay fechas festivos que indiquéis a Google si tenéis abierto o no tenéis abierto. En este caso de este restaurante que abre prácticamente todos los días, es decir, entre semana abre todos, los únicos días que no abre son ciertos festivos, os animo a tenerlo siempre al día. ¿Por qué? Porque es un producto estratégico, es de Google y a Google le gusta cuando la gente mantiene todo actualizado y os va a dar mayor visibilidad. Entonces, si lo podéis hacer, os animo a eso. Cada vez que hay un festivo o algo anormal o atípico, que lo incluyáis, ¿vale? Veis también pues, que podemos incluir diferentes números de teléfono. Podemos poner también un nombre de usuario, cosa que no aparece en todos los perfiles. Entonces, si no veis esta opción, no os preocupéis, es normal. Según la categoría que tengáis o según cuándo habéis abierto el perfil de empresa, os aparece o no os aparece. Esto es especialmente práctico porque a la hora de compartir la ficha o la dirección de esta empresa, podéis utilizar el nombre de usuario. Y a la hora de enviar pues también un mensajito para que la gente os deje una recomendación, es más fácil hacerlo si se ve cuál es vuestro nombre de usuario, ¿vale? Pero no os sorprendáis si no lo veis. Aquí que vemos, y no vamos a ir por todas las herramientas, sino que os hablaré simplemente de las principales. Podemos también pues, poner un enlace a una carta, un enlace a donde se puede reservar, al menú, y toda esta parte en la que nos habla de los diferentes atributos de la empresa, pues es importante actualizarla, porque a lo mejor os ha pasado que tenéis una ficha que no la actualizáis regularmente y que vais a ver que aquí os aparece pues, o marcada mucha cosa de color naranja o mucha cosa incompleta. Y una vez más, pues viene bien completarlo porque eso es lo que ayuda a Google a que sepa más de nosotros y que nos pueda ofrecer más fácilmente en los diferentes resultados. Vemos que aquí, pues según la categoría que tengamos, nos va a sugerir diferentes tipos de informaciones que podemos actualizar. Veis que aquí pues, hay temas de pagos, de qué es lo que se ofrece. Aquí, por ejemplo, alguien ha marcado que no se ofrece comida vegetariana. Entonces, en este caso, que conozco el establecimiento y que sé que sí que tienen alguna cosita vegetariana, pues lo que hago es entro a ver el detalle, busco la categoría en cuestión de comida vegetariana y la vuelvo a marcar. ¿Vale? Entonces, por mucho que haya alguna persona que haya dicho que no se ofrece algo vegetariano, aquí veis que yo lo he marcado como que sí. Aparece así de un color gris porque hasta que no se revise no se va a publicar. Entonces ahí simplemente cuando Google haya revisado, ya sea rastreando la página web o verificando con aquella persona que ha indicado lo contrario, se va a publicar esta información. Veis que aquí abajo, el último de los bloques que vamos a comentar de esta parte, nos aparece toda una parte de descripción de la empresa. Esta parte es especialmente importante y veis que tenemos pues, un espacio bastante grande en el que aquí contabilizan los caracteres que estamos utilizando y nos dice que tenemos 750 caracteres para describir lo que hace la empresa. Entonces veis que aquí, por ejemplo, se han utilizado 696 caracteres, con lo cual podría poner un poquito más de texto. Esta parte es importante porque es este lugar en el que si, por ejemplo, en el caso de Leonor, no habéis podido incluir exactamente la descripción de vuestro producto o servicio, aquí sí que lo podéis hacer. Aquí, por ejemplo, veis que se están incluyendo palabras como tapas, paellas, carnes, mariscos. ¿Esto qué hace? Ayuda a que si alguien está buscando una paella o alguien está buscando un menú de mediodía, como veis que está aquí incluido, va a aparecer esta ficha o tiene más posibilidades de aparecer. ¿Sí? Entonces, si no tenéis completo esto,
muy importante completarlo, ¿vale? Este sería el primer punto. Segundo punto, vamos a ver la parte de las estadísticas, que es especialmente interesante. Pregunta Sara que le gustaría saber qué posiciona en la búsqueda. Tu empresa no sale. ¿Cuál es tu empresa, Sara? O sea, con una consulta así tan concreta en la que hay que investigar por qué tu empresa no sale, podemos o intentar mirar en particular tu búsqueda o si quieres, es una agencia de marketing online, vale, pero si no me dices cuál es, pues no te puedo ayudar. O sea, sí que puedo intentar hacer una búsqueda y lo podemos intentar mirar, aunque me parece que cuando son así consultas muy concretas, si quieres, Sara, o escríbeme, podemos contactar por LinkedIn y me lo preguntas para que te ayude a mirarlo. Mark Site Agency. Y tienes ficha de My Business, entiendo, ¿eh? ¿Sí? Vale. ¿Y dónde está localizada? Venga, pues ya lo dejamos. Perfecto. Vale. Entonces, una vez que... Vale, pues luego lo miramos. Una vez que hemos completado bien toda esta parte de información, lo que vamos a hacer es irnos a la parte de estadísticas para ver si realmente nuestra ficha tiene mucha visibilidad o no, para entender cómo, con qué palabras estamos apareciendo y para ver qué es lo que podemos mejorar, ¿no? Hemos visto en la parte de inicio que aquí teníamos acceso a una parte de estadísticas o lo que se le llama también rendimiento. Aquí que vemos que esta ficha en los últimos 28 días, como nos marca aquí, ha aparecido pues casi 4.000 veces en la parte del buscador y unas 20.000 veces en la parte de los mapas, ¿no? También nos indica un porcentaje o en ascenso o en descenso de la evolución con respecto al periodo anterior, ¿no? Entonces esto quiere decir que en el mes de noviembre han bajado bastante las búsquedas con respecto al mes anterior. Vemos que aún así el volumen es especialmente elevado, ¿no? Y esta cifra es importante tenerla como referencia porque vamos a comparar, por ejemplo, si vamos a trabajar el marketing digital, cuánta visibilidad tenemos en nuestra página web, cuánta visibilidad tenemos en las redes sociales y vamos a comparar con esta cifra de casi 24. ¿No se ven las estadísticas? ¿Estáis viendo mi ficha My Business o no? Pep, ¿veis esta parte de rendimiento o no? ¿No? Ah, vale, vale, gracias. Entonces, corto y vuelvo a compartir y gracias por el aviso. Venga, a ver si ahora sí lo veis. ¿Ahora sí? ¿Veis esta parte? ¿Sí? Perfecto. Vale, genial. Entonces, aquí vamos a hablar primero de esta parte de rendimiento. ¿Qué vemos? Que se ha visto en los últimos 28 días casi 24.000 veces, la mayoría en los mapas, y que estamos bajando bastante con respecto al mes anterior, lo cual es normal porque para empezar venimos de un mes en el que no ha parado de llover, ¿no? Con lo cual, pues un establecimiento como este, que es un restaurante con terraza, pues es bastante lógico que tenga esta caída tan brusca, ¿no? Aquí que vemos también, tenemos tres pestañas diferentes, una en la que vemos si las búsquedas son directas, es decir, si son de personas que me están buscando a mí, o si son búsquedas indirectas, es decir, de personas que están buscando el producto, servicio, la categoría que estamos ofreciendo. Entonces, en vuestro caso, ¿qué os animo a hacer? A ver la proporción entre estos dos tipos de búsquedas. Si tenéis mucha búsqueda directa, es decir, si de estos 24.000 visualizaciones la mayoría son directas, significa que tenéis mucho potencial y que por poco que vayáis completando con más palabras clave, con más publicaciones, con más descripciones, vuestra ficha, vais a obtener muchísima mayor visibilidad, ¿no? Entonces, en principio, el que ya me conoce y me está buscando me va a encontrar, con lo cual es interesante aparecer ahí, pero es mucho más interesante el aparecer en estas búsquedas indirectas de alguien que está buscando el producto o el servicio que yo ofrezco. Si me fijo aquí en esta tercera opción de actividad, lo que vemos es cuántas personas han visitado mi página web, cuántas me han llamado, lo cual en un restaurante, que es lo que estamos mirando, si alguien llama, en principio es para hacer una reserva, vemos que estas cifras son especialmente interesantes, ¿no? Que son
190 llamadas, con lo cual, para un producto que es gratuito y que es muy sencillo de optimizar, pues la verdad que es especialmente interesante, ¿no? Vemos también cuánto se han visto las fotos, dato muy importante, porque muchas veces la gente que tiene una ficha no mantiene actualizadas las fotografías y vemos que el volumen de visibilidad de las fotos es muy, muy elevado. Aquí vemos que hay 25.000 visualizaciones. Y también vemos pues cuántas personas han solicitado indicaciones a esta ficha para llegar al establecimiento, con lo cual pues son teóricamente unos 200 clientes que han venido o que han llamado o que han venido gracias a estas fichas. Pregunta a Víctor, que en su caso pone que tiene 40.000 visualizaciones, lo cual es un montón, 29 de búsqueda y 29.000, ¿eh? Vale. Vamos a ver ahora el detalle. Víctor, esta digamos que sería la parte de resumen de las estadísticas y ahora vamos a la parte de aquí de estadísticas en la que nos describe exactamente lo que significan estos diferentes elementos, ¿vale? Entonces nos vamos aquí a la parte de estadísticas y vamos a ver esa misma información pero mucho más detallada. Aquí que nos dice, por ejemplo, en la parte global, nos detalla cuántas personas nos han buscado por marca, que como vemos aquí es muy poquito los que nos buscan directamente por la marca, solo ha habido 52 personas que han buscado a este restaurante por la marca. Sí que vemos que hay un 25% que ha hecho una búsqueda directa, es decir, que a lo mejor ha buscado la dirección, con el nombre, datos concretos relacionados con esta empresa, pero vemos lo más interesante es que hay un 74% de búsquedas indirectas. Aquí veis que podemos poner datos, por ejemplo, pues de todo el trimestre, de la última semana, podemos modificar un poco para ver cómo va evolucionando esto, sobre todo a medida que lo vamos trabajando. Vemos aquí también dónde nos encuentran, si es más bien en búsqueda, si es más bien en mapas y vemos la estacionalidad. Entonces esto también nos permite entender un poco pues en qué momentos hay picos de actividad y cómo, pues en el caso este del restaurante, pues ahora mismo estamos en un momento de bajada de actividad. Vemos también qué acciones realizan los clientes, ¿no? Y aquí, pues contestando a tu pregunta, Víctor, podemos ver el listado de acciones. Las más habituales pues pueden ser visitas a la página, solicitud de indicaciones, llamadas, envío de mensajes y también podemos compararlo con periodos anteriores, ¿no? Con lo cual vemos que aquí, aunque estos datos sean especialmente positivos, veis que si le damos un poquito más de perspectiva, vemos que estamos en un periodo especialmente bajo, ¿no? Con lo cual, aunque sean muy buenas, anteriormente han sido mucho mejores, con lo cual muchísimo mayor potencial tiene esta herramienta. También vemos desde qué códigos postales nos visita la gente. Esto es especialmente útil porque nos permite también saber si vamos a hacer una campaña de publicidad, ya sea publicidad física con algún tipo de cartel, ya sea publicidad a través de las redes sociales. Podemos orientar mucho mejor porque sabemos dónde están nuestros clientes, ¿no? Entonces aquí vemos pues cuáles son las áreas, digamos, desde donde nos visitan más a menudo. Si seguimos aquí abajo, vemos también cuáles son los días de la semana que nos llaman más. Vemos aquí, por ejemplo, que los sábados es el día en el que se recibe mayor cantidad de llamadas, seguido de los domingos, viernes, etc. Vemos también qué es lo que la gente recomienda de nuestro establecimiento, que se pone un buen café, que es ideal para grupos, etc. Lo cual nos ayuda pues, a saber cómo comunicar, qué potenciar, qué destacar. Vemos también cuáles son las horas puntas de los diferentes días de la semana, si se ven mucho las fotografías o no. Veis que aquí hay una comparativa con otras empresas del sector, con lo cual pues también es interesante el que si yo mi raya azul está por abajo de la línea roja, pues que es un incentivo para que yo actualice pues un poquito más, suba un poquito más de fotografías a mi ficha. Veis que en el caso de esta empresa siempre ha estado bastante por arriba porque han mantenido muy actualizada esta parte de fotografías, como vamos a ver a continuación. Vemos también que la gente, sabéis que los clientes pueden subir fotografías y vemos aquí una vez más, podemos compararlo con un promedio de mercado para saber si estamos consiguiendo una buena interacción por parte de los clientes y si eso es algo que nos gustaría incentivar un poquito más. Bien, entonces, todo esto sería la parte
digamos, genérica de las estadísticas, y si nos metemos aquí, vamos a poder ver datos un poco más concretos, no solo de la evolución de esto, sino también de las palabras clave que están haciendo que aparezca mi anuncio, ¿no? Entonces, aquí, en primer lugar, vamos a ver, por ejemplo, las llamadas que he estado recibiendo desde el mes de junio. Vemos como julio y agosto han sido los meses de mayor actividad, aquí un poquito menos, pero claro, veis aquí, por ejemplo, en agosto ha habido 900 llamadas desde esta ficha, con lo cual, para que veáis realmente que el potencial es muy, muy elevado. Vemos aquí también que se pueden enviar mensajes. Aquí sí que vemos que las cifras pues, son mucho más bajas, pero aún así es algo que es interesante. En este caso no se reserva directamente desde la plataforma, con lo cual pues no nos fijaremos tanto en esas estadísticas. Sí que nos vamos a fijar aquí en las palabras que hacen que aparezca nuestra ficha. Vemos por un lado desde qué tipo de dispositivo nos buscan, mayoritariamente desde móvil, algunos desde búsqueda, estos desde el buscador, desde el Maps y desde ordenador, en azul y en verde, y aquí esta parte de la derecha es una de las estadísticas más interesantes que nos dice con qué palabras concretas estamos apareciendo. Entonces, de aquí vemos que aquella palabra clave, esa palabra clave que tenemos incluida en el título es justamente la palabra clave que hace más a menudo que aparezca el anuncio. El restaurante con terraza, como es un diferencial, es algo que se quiere potenciar, ha hecho que esta ficha aparezca 3.900 veces de manera gratuita. También la palabra restaurantes en genérico y luego ya vemos que aparecen las palabras de marca. Entonces, os animo a que vosotros, ahora si podéis mirarlo, os fijéis si las primeras palabras clave son palabras de marca, es decir, que incluyen vuestra marca, o si son palabras genéricas que corresponden efectivamente al servicio o producto que ofrecéis y que más os interesa destacar. Si veis que no es exactamente así, os animo a que lo completéis pues tanto en la descripción, en el nombre de la empresa, que subáis publicaciones con aquello que os interesa más o que subáis más fotografías, como vamos a ver a continuación. ¿Sí? Entonces de aquí también pues revisamos un poquito todo para asegurarnos de que todo lo que aparezca sea cualitativo o sea relevante, es decir, que no aparezca mucha cosa que no tenga nada que ver con lo que nosotros hacemos. Vosotros no tenéis un control 100% de lo que hace que aparezca vuestro anuncio, pero sí que podemos regularlo, ¿no? Vuestra ficha, perdón, no anuncio, porque ahora estamos hablando en todo momento de orgánico y no de pago. En este ejemplo, pues vemos que todo es muy cualitativo y palabras que siempre nos interesan, ¿no? Entonces, dejamos de lado las estadísticas, cerramos esta pantallita y vamos a ver otra de las herramientas. ¿Preguntas de las estadísticas? ¿No? Pues venga, avanzamos. Vale. Sí, recomiendo poner coletilla en el nombre del establecimiento. Sí, funciona muy bien. Vais a ver que alguna vez puede pasar que Google os lo quite porque os diga que no corresponde exactamente a vuestro nombre oficial. Pero os aseguro que cualquier palabra que pongáis va a provocar sí o sí que tengáis mucha mayor visibilidad con esas palabras, porque de hecho si hacéis cualquier tipo de búsqueda vais a ver que las palabras que aparecen mejor posicionadas, los negocios son aquellos que incluyen esas palabras en el título, también en la descripción, pero el título es súper importante. Los acentos no influyen. Es cierto que la gente en general busca mayoritariamente sin acento, pero lo correcto es que uno escriba con acento. Entonces os recomiendo escribir con acento, perdón, que escribáis con propiedad, pero teniendo en cuenta que la mayoría de la gente busca sin acento. Bien, avanzamos entonces. Vamos a ver la tercera pestaña, que para mí sería más importante, que es la de las fotografías. En las fotografías vais a ver que tenemos muchas fotos que son las que podemos subir nosotros y muchas que son las que suben los clientes. Por un lado, veis aquí en el menú de arriba que Google nos sugiere diferentes categorías. Lo primero, y lo que deberíais tener todos, es un loguito, una portada y luego ir completando las diferentes pestañas, ¿no? Aquí, por ejemplo, Google me sugiere que añada un vídeo.
veis que puedo ordenar, si me voy a estas 3 rayitas de aquí, puedo ordenar las fotografías por popularidad. ¿Aquí qué me dice? Que esta foto se ha visto 8.200 veces, esta se ha visto 253.000 veces, es cierto que es una foto que está desde el 2019, pero tened en cuenta que este establecimiento en particular se abrió durante la pandemia, es decir, que esto está así desde el 2019, con lo cual estos números son especialmente buenos y potentes. Esta foto se ha visto 115.000 veces, esta 93.000 veces, así que también fijaos en vuestras estadísticas y aseguraos, si no subís fotos regularmente, de hacerlo. ¿Aquí qué tipo de fotos podemos subir? Veis que hay, por un lado, pues voy a empezar desde aquí, todo lo que sería fotos del interior de mi establecimiento, fotos del exterior, fotos de comida y bebida, fotos de los menús, del equipo, aquí no hay ninguna. Punto malo porque a la gente le gusta cada vez más el personalizar con qué tipo de negocio está tratando. Fotos de la identidad corporativa, si tenéis carpetas, si tenéis carteles, si tenéis un coche con la marca, si tenéis tazas, si tenéis cualquier tipo de merchandising, lo podéis subir aquí, ¿vale? En la parte esta de identidad. Entonces, todo esto, cuanto más completo, mayor visibilidad vamos a tener. También formatos un poquito diferentes. Podemos subir o algún videíto, que veis que tiene muy buena visibilidad, o podemos subir lo que se llaman fotos 360. Hay unas fotos que vienen automáticamente subidas desde Google y hay fotos que podemos subir nosotros. Podemos contratar un proveedor oficial de Google. Esto hace que nuestra ficha tenga mucha mayor visibilidad y, sobre todo, en según qué negocio, es especialmente importante porque ayuda mucho más a transmitir esa confianza, a transmitir mejor los beneficios de cierto tipo de establecimiento, ¿no? Entonces, es especialmente importante en todo lo que es ocio, en todo lo que es salud, en todo aquello un poquito más sensible, ¿no? Si es un servicio más profesional, más B2B, pues quizás el ver cómo es un local por dentro no es tan importante, pero en según qué temáticas, pues sí que suma mucho. ¿Qué vemos aquí también? Pues que podemos revisar qué fotografías suben los clientes de nosotros y podemos ver también qué visibilidad están teniendo y podemos también animar a las personas a que suban fotografías de nuestro establecimiento. En este caso, y las ordeno una vez más por popularidad, vemos que esta foto la ha subido una persona con un mail que se llama FB, una foto bastante bonita, que además podemos utilizar para otro tipo de redes, ¿no? Podemos utilizarlas, por ejemplo, en Facebook, en Instagram y mencionar a estas personas. Veis que aquí, pues casi todas las fotos son bastante cualitativas. A veces sucede que hay alguna foto que por lo que sea no nos gusta y que veis de aquí, desde esta banderita, podemos reportar. ¿Qué podemos decir? Si esta foto no nos gusta, podemos decir o si tiene algo, como veis aquí, ofensivo o algo que tenga algún tema ilegal, algo de privacidad, porque a lo mejor sale alguna persona que no ha dado su aprobación para estar ahí o que es de mala calidad o que no es del sitio, o podemos explicar por qué razón no queremos que esta foto aparezca aquí. Que lo reportemos no quiere decir que se elimine, sino que va a haber una persona que manualmente lo va a revisar y le va a prestar atención para ver si es algo que puede eliminar o no. Dejamos nuestro contacto y en general Google siempre nos va a contactar y en un periodo bastante corto, así que os animo a revisarlo, pero sí que sepáis que no es sencillo quitarlo, con lo cual no quitéis todo aquello que no os gusta porque no va a funcionar, o sea, solo el que no os guste no es una buena razón, sino que tiene que haber una buena justificación atrás, porque si no, todo el mundo tendría solo fotos bonitas y solo valoraciones buenas y no sería ya válido este sistema o esta herramienta. Nos pregunta por un lado Gabriel cómo subimos las fotografías 360, que ahora te lo enseñó Gabriel, y por otro lado, Josep, cómo se comparte en Facebook. En Facebook podrías guardarte esta fotografía, le das aquí guardar imagen y la subes luego a Facebook. Miras el nombre de quien la ha subido, intentas mencionarlo, por ejemplo, cuando pones gracias a o pones el iconito, el emoji de la foto o foto de tal persona y ya está, ¿no? Y así agradeces. Pregunta Gabriel, vas aquí a esta parte de 360, le das a subir y subes aquí directamente y luego se va a integrar a tu ficha.
Gabriel, no sé si he contestado directamente. O sea, lo que hace Google de Street View, eso es de Google, eso lo va a seguir haciendo Google, tú no lo puedes reemplazar, tú lo que puedes hacer es sumar un contenido adicional, pero lo que hace Google es de Google, eso. Google lo que hace es que va circulando por todas las ciudades, regularmente vuelve a circular, de hecho si os vais a la página web de Google Street View podéis ver en qué momento vuelven a pasar los coches, por si hay algo que no está, digamos, actualizado, pero vosotros lo podéis completar. Eso es, perfecto. Entonces os vais ahí, podéis o buscar el listado de proveedores oficiales o si ya tenéis el videíto, pues lo sumáis. Perfecto. Muy bien. Entonces, por la parte de fotografía, como veis, pues simplemente reforzaros que tienen muy buena visibilidad, que cada vez estamos en un... ¿No he contestado? Disculpa, a tu pregunta. Me parecía que sí, pero... A ver, un segundito. Pues ven, si quieres, contáctame luego aparte también y lo seguimos comentando. Vale, entonces de aquí simplemente reforzar eso, animaros a que esto tiene mucho potencial, que cada vez el mundo audiovisual es más importante. Estas fotos aparecen también en la parte del buscador cuando seleccionamos la parte de fotografías, con lo cual es especialmente interesante el regularmente ir subiendo fotografías. De hecho, vemos aquí, por ejemplo, que si ordeno estas fotografías por fecha, estas que las he subido ahora hace un ratito, pues vemos que ya tienen, bueno, 16 visualizaciones, que estas que se han subido hace 2 semanas ya tienen 500, 200, está 1000 y pico, o sea que el volumen es realmente interesante. Aquí, por ejemplo, veis que estas no son del establecimiento, o sea que habría que reportar. Pero bueno, siguiendo entonces, pasamos de esta parte de fotografías y vamos a ver la parte de publicaciones. Las publicaciones, veis que nos permite pues tanto incluir algún tema de oferta, os animo a investigar por estas diferentes opciones para ver qué es lo que se adapta más a vuestro negocio. Podemos subir una novedad, que esto sería pues simplemente un post parecido a lo que se puede hacer en Facebook o en Instagram, y podemos subir un evento en concreto. Entonces aquí pues es simplemente el utilizar, aprovechar los diferentes formatos, por un lado para demostrarle a Google que utilizamos un producto que nos gusta y que para así animarlo a que nos dé mayor visibilidad, por otro lado para intentar sorprender también a nuestro usuario y para intentar pues poquito a poco ir sumando visibilidad con diferentes plataformas, ¿no? Aquí vemos, pues, por ejemplo, que no, en este caso sí que tiene bastante buena visibilidad esta publicación, se ha visto 7.900 veces, pero vamos a ver por qué esta ficha tiene publicada una página web de las gratuitas que ofrece esta herramienta y por eso tiene una visibilidad tan elevada, lo cual no es siempre habitual. Vamos a ver luego la parte de la página web y ahora termino de enseñaros alguna de las otras opciones. Según la categoría que tengáis, vais a ver que os aparece o la posibilidad de subir un menú, como es aquí, como es el caso, donde subimos pues diferentes fotografías y veis que todo es bastante intuitivo, o sea, puedo arrastrar fotografías, siempre importante poner títulos y descripciones para favorecer el SEO. Y nos pregunta Sara cómo aparecen las novedades para el usuario. Si buscas, Sara, esta misma ficha, el restaurante Bruno Calanova, vas a ver cómo en la parte de abajo te aparece la actualización. Yo me voy ahora, por ejemplo, voy aquí, realizo la búsqueda. Veis ahora mi pantalla de búsqueda, ¿verdad? Y veis como aquí abajo de la fichita me aparecen, aquí en esta parte de abajo de la derecha, me aparecen las actualizaciones. Me aparece tanto la imagen, lo estáis viendo, ¿verdad?, como la descripción y también lo que llamamos el CTA o la llamada a la acción, que es el llamar ahora. En este caso, que como os comentaba, la página web es de My Business o es de este perfil de empresa, cuando yo me voy aquí a la página web,
¿Estáis viendo la página? ¿Me confirmáis, por favor? Que efectivamente se esté viendo ahora la página web y no la ficha de My Business. Sí, genial, gracias. Veis que esta paginita es una de las páginas gratuitas que ofrece este servicio, que es una página que, aunque sea bastante sencilla, no sé si las conocéis, te permite incluir, por un lado, estas publicaciones, que por eso tienen tan buena visibilidad. Por otro lado, aparecen aquí las reseñas, la descripción, las fotitos y los datos de contacto, ¿vale? Por eso, en este caso, estas publicaciones tienen una visibilidad tan elevada. Bien, vuelvo a la fichita y ahora volveré a comentaros un poquito más sobre las páginas de empresa. Tiene dominio propio, efectivamente. Eso es algo bastante nuevo, Leonor, que en este tipo de paginitas antes tenías que utilizar la terminación, el dominio de Google, es decir, el site.com, y ahora desde hace poco tiempo puedes comprar el dominio también en Google, existe el Google Domains, tú compras el dominio que te interesa y lo vinculas con esta ficha. Nos comenta Pepsi que si hay una promoción esporádica como un Black Friday, se tiene que borrar. A ver, la puedes borrar si quieres. Si te parece que es algo interesante que la gente vea que has hecho una promoción para Black Friday, tampoco no es algo que sea malo, ¿no? O sea, si lo quieres borrar, perfecto, pero si no, siempre es un gancho el que la gente vea que haces promociones y que era interesante. Nos comenta Caridad que lo ha redireccionado, efectivamente, si ya lo tienes comprado también los puedes conectar, no te preocupes si te tienes que retirar, y comenta Leonor que si podemos usar, lo podemos usar en la web de Google. ¿A qué te refieres, Leonor? ¿Si puedes utilizar qué? El dominio, sí, o sea, puedes conectar un dominio que tengas comprado en otro sitio con la página web de Google, eso sí, puedes hacerlo. Si esa es tu pregunta, que me parece que sí. Vale, venga, avanzamos, que todavía me quedan unas cuantas cositas y... Vale. Pregunta Paqui también, ¿cómo trabajar el posicionamiento si hay una estrategia además de los nombres claves? Muy bien, gracias Paqui. Lo que hay que trabajar es un poquito todo. Sabéis que siempre el posicionamiento, tanto en SEO como aquí, es un trabajo de hormiguita y es el hacer un montón de cositas bien. Es cierto que las palabras clave son uno de los elementos más importantes, pero no es el único. Son las palabras clave, son las descripciones, son las fotografías, son las actualizaciones. Como recomendación muy genérica, si ya te tienes que ir, lo que te recomiendo es que regularmente entres a tu ficha de My Business o de perfil de empresa, y que lo completes, que veas si hay alguna opción nueva. Si lo tienes todo bien completo y con buenas palabras clave y buenas descripciones, esa es la mejor estrategia de posicionamiento. ¿Bien? Pues venga, avanzamos y así terminamos de ver algunas otras opciones. Veis que tenemos aquí, por ejemplo, opciones para vincular con el pedido online, la reserva online, etc. ¿Esto cómo se hace? Siempre tenemos que trabajar a través de un tercero, es decir, de webs de reservas que aparecen en el listado que os voy a enseñar después, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que facilita que la reserva se pueda hacer directamente desde la ficha y se traduce pues, en mucho más negocio directo. Otra parte muy importante es la de las reseñas. Las reseñas nos aparece aquí todo el listado y veis que nos aparece separado aquellas reseñas que ya hemos contestado y aquellas reseñas que no están contestadas. La recomendación es que siempre las contestemos, sobre todo si la gente nos deja alguna explicación o sube fotografías, ¿no? Vemos que en estos casos la gente simplemente ha dejado estrellitas y no ha dejado valoración. Sí que es recomendable en aquellos que hacen una valoración pues, un poquito más larga, un poquito más sentida, según el producto o servicio que ofrezcamos, que lo contestemos, porque a la gente le gusta sentirse escuchada y a Google también le gusta que nosotros contestemos, ¿no? En este caso, pues vemos que hay tanto una reseña muy larga buena, en este caso, pues los dueños han optado por contestar pues aquellas reseñas un poquito más de queja, que a lo mejor les parecía un poquito más injustificada y se querían justificar ellos, ¿no? Públicamente,
Pero bueno, ahí cada uno con su estrategia. Hay gente que contesta todo, hay gente que contesta poco. Mi recomendación, aquellas que solo tienen valoración, es decir, solo estrellitas, no hace falta contestar. Y no hace falta decir muchas gracias a todos, repetir mucho, pero también siempre adaptándolo a la manera de ser de cada uno. Si uno es muy de muy relaciones públicas y le gusta mucho el estar así siempre pendiente agradeciendo, pues trasladarlo a su presencia digital también, ¿no? Por otro lado, comenta Víctor que si contestar rápidamente, ¿qué beneficio podría tener? En Google no, me parece que no te indica lo rápido que seas. Me parece que en otras redes sociales sí, que te dicen lo rapidísimo que contestas, pero me parece que el indicador no está en Google. No estoy, como estas cosas van cambiando, puede ser que alguno me diga que sí que está y efectivamente sea así, ¿eh? Es cierto, a ver, que a Google le gusta la inmediatez y en general a los usuarios también les gusta la inmediatez, ¿no? De hecho, es uno de los grandes beneficios de Internet. O sea que si podéis, os animo a que lo hagáis. No me parece un elemento especialmente diferenciador o estratégico en este caso, en el caso de este tipo de fichas, pero sí que es cierto que en general a la gente le gustan las cosas explicadas, claras y rápidas. O sea que si lo podéis hacer, pues muchísimo mejor. Luego veis también que tenemos una pestaña que es la de mensajes, en el que podemos pues, interactuar, contestar a cualquier tipo de dudas o directamente reservas. Entonces, os animo, porfa, a que si lo podéis manejar, ya sea, si no, bueno, la aplicación, si no la tenéis, os animo a que os la descarguéis, por mucho que actualmente, o sea, que probablemente va a durar poco esa aplicación, pero actualmente es la manera más rápida de recibir las notificaciones y si no, pues que os acostumbréis a meteros aquí de vez en cuando o que estéis pendientes de los avisos que os llegan. Por otro lado, y dejo la parte de la página web para el final, veis que aquí también podemos dar acceso a diferentes personas con diferentes niveles de, si es solo un gestor, si es un propietario que luego puede eliminar a personas que tengan acceso, etcétera, ¿no? Entonces veis que el lugar desde el que damos acceso a otras personas es desde ahí. Luego todo el resto de opciones no aplican a este caso, con lo cual nos vamos ya rápidamente a ver la opción de página web. No sé si conocíais esta opción que existe desde hace no mucho tiempo y que es una fantástica opción para hacer una página muy, muy rápida. De hecho, este tipo de páginas aparecen casi de manera automática. Nosotros simplemente lo que hacemos es actualizar un poquito y dar forma, pues por ejemplo, veis que aquí al aspecto yo puedo ponerlo en naranjita, puedo ponerlo en este color más mostaza. En este no hay muchas opciones, ¿no? Que esto sería una de las desventajas, digamos, de este tipo de herramientas, pero en general, si tenemos un negocio sencillito que no requiera una web muy complicada con mucha funcionalidad, la verdad que es especialmente práctico. Podemos, por un lado, personalizar únicamente con estos estilos, pero podemos personalizarlo. Podemos personalizar los textos, eso sí, que veis que aquí podemos tanto utilizar negritos como emojis y demás, y podemos pues, utilizar las publicaciones para que aparezca un poquito más completa nuestra página. Entonces, tanto si tenéis un negocio nuevo, que no tenéis todavía una página web, como si tenéis un negocio que no requiere una página muy compleja, os animo a utilizar este tipo de herramientas. La verdad que la relación calidad-precio es especialmente buena, o sea, es una página para la que no tenéis que pagar absolutamente nada, que se hace en muy, muy poquito rato y que, como veis, pues puede conseguir cifras especialmente interesantes. En el caso de este restaurante, que es un restaurante cualitativo, que funciona muy bien. Se hizo de este modo pues en plena pandemia y porque era algo muy rápido, pero sí que es cierto que ha funcionado especialmente bien, con lo cual se ha mantenido así. Nos pregunta Leonor cómo integrar el dominio que tenemos comprado a la web de Google. Si tienes un dominio que ya está comprado en Google, veis que aquí me aparece cuál es la URL que estoy utilizando y el gestionar el dominio. Si yo me voy aquí a gestionar el dominio, esto me va a conectar con la... ¿No lo veis? ¿No? ¿No se ve?
se ha quedado colgado, ¿vale? Me voy, comparto pantalla otra vez. Ahora sí veis la paginita. ¿Sí? Vale. Veis que aquí en la parte de arriba aparece una opción que es la de gestionar el dominio. A ver si yo hago aquí, ¿me seguís viendo la pantalla que ha cambiado a Google Domains o no? ¿Sí? Vale, perfecto. Entonces yo desde aquí pues puedo gestionar directamente y vincularlo. Veis que aquí yo, por ejemplo, mi página de eugeniamorlans.com, por ejemplo, la tengo redirigido a mi LinkedIn, por ejemplo. Entonces aquí nos metemos en esta parte de gestión y lo vinculamos, que es bastante sencillo, ¿vale? No me quiero meter ahora porque no nos queda mucho tiempo y me gustaría ver algunos temas más de la parte de My Business directamente. ¿Vale? Entonces, por parte de la herramienta ya sería todo. Ahora volveré a la parte de la presentación para terminar de comentaros algunas cositas. ¿Tenéis alguna duda sobre la herramienta? ¿Alguna opción, algún tema que os haya quedado pendiente? ¿No? Vale, perfecto. Pues vuelvo entonces a la presentación, al PowerPoint y... Estáis viendo mi PowerPoint, ¿verdad? Vale. Nos preguntan también el proceso de enlace a la web de pedidos online o de reservar. Pues mira, eso lo tengo ahora en una de estas pantallas y ahora os enseño también, os diré cuál es la URL donde tenéis que ir para conectarlo, ¿vale? Vemos aquí, por ejemplo, bueno, que hay un par de opciones bastante nuevas. Por un lado, hay toda una parte de lo que llamamos un marketing kit, en el que Google nos ayuda a personalizar pues toda una serie de posts y vemos que están este tipo de pegatinas, déjanos tu opinión en Google, que son muy útiles porque viene muy bien a la gente hacer de vez en cuando una llamada a la acción, poner alguna pegatinita en nuestro establecimiento, poner una pegatina cuando enviamos un paquete a alguien, cuando enviamos un servicio, cuando enviamos un mail. El pedir explícitamente pues hace que tengamos más reseñas y que posicionemos mejor. Entonces os animo bastante a utilizarlo. También vais a ver esta parte justamente, lo que nos preguntabas 34663, el proceso de enlace a la web de pedidos y demás, pues os vais aquí a esta paginita que es la de reserva con Google y vais a ver que aparecen pues todos los proveedores que podéis utilizar, con los que podéis conectar el proceso de reserva. Entonces, en principio, si ya estáis dado de alta en alguno de ellos, pues es prácticamente automático y si no, os metéis ahí para seleccionar alguno de ellos. También, bueno, simplemente avisar que tenemos eso, que estéis especialmente pendientes. Si hay alguien que hace algún cambio, veis que os aparece ahí marcado, ya sea en naranja si es un cambio no muy grave, perdón, o si algo en rojo si es algo importante como puede ser la dirección. Y tenedlo en cuenta porque hay veces que alguien por error os cambia un horario, os cambia un teléfono, os cambia una página web y os puede influir bastante en el negocio. También os enseño un ejemplito de cómo podéis compartir o qué mensaje podéis enviar a la gente para que os deje una reseña, ¿no? Entonces podéis, pues por ejemplo por WhatsApp, muchas gracias por confiar en nosotros, veis que aquí estoy utilizando el nombre de usuario, si es que lo tenéis podéis utilizarlo, le ponéis el /review y la gente simplemente con un clic pues ya os puede dejar una reseña fácilmente. Luego hay también, perdón, antes de irnos a la parte de fuentes de información, que es muy importante, os quiero enseñar una opción nueva de unos vídeos automáticos que hace Google. Estáis viendo ahora mi ficha otra vez, ¿verdad? A ver. Bueno, estamos. Cuando os hablaba antes del marketing kit, veis que aquí me aparece kit de marketing para restaurante Bruno Calanova. Veis mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Pues
hay una opción nueva que es el creador de vídeos, en el que me permite, pues yo completando unas poquitas frases que me va indicando, veis que me hace un videíto que ahora os lo voy a enseñar. No sé si lo escucharéis. ¿Escucháis el sonido? Uy, ¿no? Ah, ahí. A ver, pues a ver un segundito, que lo paro, porque la verdad que la música está muy bien. A ver si a la tercera va la vencida. Ahí, compartir sonido. Ahora sí. Y a ver si ahora sí. ¿Ahora sí escucháis la música? Pues este videíto es un formato nuevo que han sacado hace muy poquito y que te lo hace de manera automática y en muy poquitos segundos tú simplemente personalizas las frases y eliges las fotografías, pero vais a ver que la verdad que os recomiendo que lo probéis porque es eso, formato diferente y porque a Google es algo estratégico y a Google le gusta que probemos sus productos nuevos, con lo cual valora y nos da visibilidad si los incluimos, ¿no? Vamos ya para terminar, lo haces desde el kit de marketing, efectivamente. Vale, entonces ya para terminar me gustaría daros pues simplemente algunas fuentes de información. Tened en cuenta que estas herramientas siempre están pensadas para el autoservicio, es decir, que hay por una parte lo que llamamos centros de ayuda, como este, en el que vemos pues, las diferentes explicaciones, ¿no? Entonces, os animo primero a buscar los enlaces en la página web de My Business o del perfil de empresa, en el que habéis visto pues, que estaba todo explicadito y en la parte de abajo había varios enlaces. Por otro lado, podemos irnos al centro de ayuda, que es este, en el que vemos pues, diferentes temas, cómo verificar, cómo actualizar, cómo interactuar, temas de políticas, como, bueno, etcétera. Cuando, si estáis apenas empezando, pues os vais aquí a esta sección. Por otro lado, siempre hay una gran comunidad online de gente a la que eso le ha pasado antes, lo que cualquier duda que podáis tener, con lo cual os animo a que si tenéis cualquier duda, cualquier fallo, primero probéis con la comunidad a ver si os contesta y si no, que intentéis también poneros en contacto directamente con Google. La verdad que tienen tanto servicio de chat que suele funcionar bastante rápido, bastante bien y en algunos casos pues dejáis vuestro número de teléfono, vuestro mail y os llaman. O sea que eso que antes habíamos comentado que suele ser muy difícil lo de cambiar, yo por mi experiencia, en la gran mayoría de los casos, si hay algo que está mal, se cambia. Y no es especialmente engorroso. Es cierto que a veces hay casos excepcionales en los que sí que hay cosas que cuestan un poquito más, pero lo habitual es que se pueda modificar fácilmente casi todo. Luego, si no conocéis el Skillshop, es el centro de formación gratuito de Google. Es un centro de formación muy completo. Veis que aquí, por ejemplo, pues está un cursito de te presentamos My Business, nivel principiante, 38 minutos. Hay cursos en inglés, en español, en YouTube, en este centro de formación. Este centro de formación además luego os permite tener certificaciones si queréis sumar eso a vuestro currículum o si os interesa trabajarlo de un modo más profesional. También tenéis el blog de Google que se llama Think with Google, que si no os habéis suscrito os animo a que curioséis porque siempre tienen estudios interesantes, casos de éxito, de tendencias, estudios de qué va a suceder ahora, qué podemos hacer para el Black Friday o qué han hecho en otros países, en otros sectores que ha funcionado bien. Por otro lado, son muchas herramientas, lo sé, no hace falta que entréis a todas, sino que me parece útil pues, que
curioséis un poquito, que sepáis que existen y que aquellas que os sean más útiles las investiguéis más a fondo. Es cierto que si sois muy novitos en el sector e intentáis entrar a todo, os va a marear más que otra cosa, con lo cual no es mi intención, así que simplemente animaros eso, a que sepáis que existen y a que seleccionéis. Esta plataforma la creó Google durante la pandemia con la colaboración pues, de varios de los colaboradores que están también financiando este tipo de formación, temas de ministerio, y veis que hay pues, toda una serie de recursos muy completos, no solo enfocados a productos de Google o no solo a My Business, sino que también hay temas pues, relacionados con inteligencia artificial, con ciberseguridad, con temas más de desarrollo personal. La verdad que es súper completo y muy interesante. Por otro lado está el canal de la cámara donde se suben estos videitos. Veis que aquí, por ejemplo, está toda la edición anterior, la del año 2020, y veis que hay muchos temas que también os animo a investigar y que además todos ellos están trabajados por profesionales de aquí de la isla, con lo cual pues también son contactos interesantes. Por último, os animo a aprovechar el momento que estamos en, como os comentaba inicialmente, es un momento en el que todos estamos un poquito más sensibilizados tras la pandemia, queremos celebrar, queremos gastar, queremos ayudar. Entonces, el que pueda comprar localmente, animarlo a hacerlo, y el que no pueda comprar, pues animarlo también a que nos apoye de otras maneras, ¿no? Ya sea dejándonos una recomendación, subiendo una foto, siguiéndonos, y nosotros intentemos también hacer lo mismo, ¿no? O sea, en el mundo digital hay mucho intercambio, la gente en general cuando recibe luego también ayuda, con lo cual es importante que cada uno de vosotros intentéis hacer un poco ese repaso de a quiénes de mis socios, colaboradores, clientes puedo yo también recomendar para luego animarlos a que ellos también hagan lo mismo conmigo, ¿no? Entonces, uno de los temas también que la gente suele tener cierto pudor cuando empieza, cuando no tiene recomendaciones, es cómo empezar, a quién pedirle. Tened en cuenta que es normal pedir a familia, amigos cuando uno empieza. Si ya tienes clientes, genial, pero si no, pues se lo pedimos a las personas que ya nos conozcan. Todas esas recomendaciones son muy válidas, o sea, no es porque alguien tenga un mismo apellido que nosotros que no nos tiene que dejar una recomendación. Es lo habitual, empezar así y luego ya irá viniendo más gente. Entonces os animo, si no tenéis mucha recomendación, empezad así, por quienes ya os conocen, y si no, si ya tenéis clientes, intentad o mandarles un mail o mandarles un WhatsApp o publicarlo en otras redes sociales con una llamada a la acción para que os dejen o recomendaciones o que suban fotitos, o podéis intentar incentivarlo, ya sea a través de un concurso, a través de un descuento en una siguiente compra o algo así, ¿no? Entonces, simplemente, ahora de un poquito de cierre, si no tenéis preguntas, que siempre dejamos unos minutitos para las preguntas, os animo, por favor, a hacer la encuesta que me parece que os ha dejado Pedro también un poquito más arriba en el chat. Y si no tenéis preguntas, hago yo un poquito de cierre. ¿Dudas? ¿No? Vale, ayuda para las pegatinas. Lo de las pegatinas era algo que antes hacían siempre automáticamente desde Google, que los enviaban, ahora han dejado de hacerlo desde hace ya bastante tiempo, pero sí que es cierto que han metido ahora desde hace muy poquito tiempo este kit de marketing. Entonces podéis ir ahí al kit de marketing, vais a ver que todavía está un poquito limitado las opciones que ofrecen, aunque te permite actualizar algunos posts, por lo que he visto, que no lo he trabajado mucho todavía. Me da la impresión que es más bien como un Canva. No sé si conocéis esa herramienta. ¿La conocéis, Canva? Os la escribo también en el chat por las dudas. Vale, es súper práctica y la verdad muy, muy profesional y muy sencilla de utilizar. Por lo que he visto, este kit de marketing lo que hace es bastante parecido a lo que uno puede hacer en Canva. El vídeo también se hace desde ese kit de marketing, ¿vale? Entonces os animo a ir directamente a la página de My Business, que mira, ya que estamos, vamos a ir otra vez a la paginita. Voy a la página web, ¿vale? Aquí en principio estáis viendo... ¿No ves la encuesta, Cintia? A ver, que me voy un poquito más arriba y ahora os la paso.
Vale, ahora os la busco, ¿eh? Un segundito. Que vamos a... Estáis viendo ahora mi página, donde me estoy yendo a la home de My Business. Y veis que aquí, si me voy a la parte de recursos, veis que me aparece aquí un enlace tanto a la parte de consejos personalizados como a la parte del kit de marketing. Si hago clic aquí, me aparece pues este enlace que os enseñaba, en el que podemos, por un lado, personalizar este tipo de formatitos y hacer también el vídeo y descargarlo, por supuesto. Bien, así que simplemente para terminar, y si no, os pongo una vez más el... Sí, os lo paso por aquí, pero a mí siempre me gusta, o sea, os lo paso por el chat. Pero me parece, siempre intento el guiaros y el enseñaros cómo buscarlo, porque es importante luego saber también volver a encontrarlo, ¿no? Estas cosas hay veces que cambian, con lo cual es importante el saber, el identificar la ruta o el razonamiento, ¿no? Entonces me voy a la home de Google, My Business, voy a la parte de recursos y ahí está el enlace. Entonces simplemente os vuelvo a poner la pantalla con el enlace de la encuesta, porque no lo encuentro aquí en el chat, ¿vale? Ahí lo veis. Y simplemente ya para hacer cierre, si no tenéis más preguntitas, animaros, destacar el tema de las palabras clave, las descripciones, de intentar tener la ficha lo más completa posible, simplemente que tengáis en cuenta que esta herramienta no requiere tanto mantenimiento como las redes sociales, es decir, que no hace falta meterse ni diariamente ni semanalmente. Sí que es importante estar pendiente si alguien os envía algún mensaje o alguna reseña para intentar contestar rápido, pero si no, podemos meternos una vez al mes o incluso una vez cada 2 meses, revisar qué personas han subido fotografías nuestras, si tenemos que actualizar alguna de las categorías, para intentar asegurarnos de que esté la ficha al día y asegurarnos de que vaya creciendo. De que vaya creciendo a nivel de resultados, de visibilidad, de reseñas, etc. Entonces, idealmente, con mirarlo una vez al mes, yo os diría que es suficiente. Si las fichas representan mucho negocio para vosotros, pues sí que os animo a meteros un poquito más a menudo, pero si no, es cierto que en el marketing digital pues hay muchos frentes abiertos a la vez, y este es uno de los frentes que podemos dejar un poquito más de lado. Así que nada más, si no tenéis más preguntitas, pues terminamos un poquito antes. Espero que os haya resultado útil el curso. Os animo a conectar en LinkedIn si queréis, que es la red social que más utilizo, con mi nombre, Eugenia Morlans, y muchas gracias a todos, que os vaya muy bien y aprovechar las fiestas. Gracias.